Shori jamás le oí hablar mal de los comunistas o de la Unión Soviética. Pero cuando habían asesinado a Olof Palme, de pronto, en la plaza esta del centro de Estocolmo, es la primera vez que hizo así de palabra un ataque a la Unión Soviética. Digo, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, échalas tú a remojar. Tienes miedo de que... O sea, yo he atado cabos de indicios de cositas así. Yo creo que en efecto Olof Palme estaba considerado, por lo menos, como un aliado de la Unión Soviética. Entonces, fuera verdad o no, no creo que llegara a tanto, pero que había creado un cierto recelo contra él por este asunto, y que entonces es perfectamente explicable el que los militares, y quizá también la CIA, estuviera implicado, y nunca han querido entrar en ese terreno. Y ya para terminar, ¿por qué no me hace una reseña de su último trabajo filosófico? Y a propósito, usted lo hizo trabajando en una institución que no tiene que ver exactamente con la filosofía, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo volví a la filosofía. Me había apartado de la filosofía de la sueca, me parecía, pero volví a ella cuando descubrí, como había estado trabajando en el ayuntamiento de Haninge, donde había sido el encargado del desarrollo territorial, es decir, urbanista, y de la planificación del ayuntamiento. Entonces eso me había dado interés por la planificación y también por la retórica, puesto que yo impuse allí un sistema de comunicación con los ciudadanos, que desarrollé un modelo. Entonces me encuentro un instituto nórdico de planificación, nórdico porque era no sueco, sino Entonces camino, son los países nórdicos. Sí, del Consejo Nórdico, donde yo podía doctorarme, escribir una tesis doctoral sobre ese tema. Entonces era un sitio en el cual todos los que íbamos allí no íbamos a aprender planificación, sino a reflexionar sobre lo que... Entonces esto es lo que me dio una oportunidad de hacer una tesis doctoral en la cual no tuviera que someterme a las directrices de los filósofos suecos, sino que además encontré una persona de la misma edad que yo, que era ya catedrático, que es el que figuró como director de mi tesis. Y entonces yo me dediqué a desarrollar una idea porque allí trabajábamos sobre todo en filosofía, que por eso cerraron el instituto, porque decían que bueno, es que no se dedican demasiado a la planificación, ¿no? Si es que los que vienen aquí están hartos de planificar, lo que nos interesa es que reflexionen sobre qué es lo que han estado haciendo y por qué, ¿no? Era un instituto fabuloso. ¿Cómo se llamaba? Nordplan, Nordiska Institut, el Instituto Nórdico de Planificación. Entonces, en los años 90, al final sigue pasando, entonces lo convirtieron en un instituto. Sigue habiendo un instituto nórdico en el mismo edificio, pero ya se dedica nada más que a desarrollar temas por encargo de instituciones. Es decir, se rompió pero a mí me dio tiempo a ser doctorando allí y además a ser profesor ya de esta materia y a entrenarme en ella. Y es por ahí por donde entré yo en el tema de que la planificación en realidad es retórica, porque planificamos con el pensamiento y la palabra, no con las manos. ¿Usted me pudiera dar una explicación filosófica del milagro sueco, del desarrollo de la sociedad sueca, a partir de su visión como filósofo? ¿Por qué la Suecia se ha convertido en un país tan desarrollado y tan avanzado en tantos campos? ¿Por qué? No, porque tuvieron la suerte o la inteligencia de romper con el periodo imperialista que tuvieron, ¿no? Cuando el padre de la reina esta que se convirtió al catolicismo murió en Lützen. Es decir, en la guerra de los 30 años los dos enemigos más importantes eran Suecia y España, que de ahí viene
este odio hacia lo hispano que siempre que lo tienen dentro. Y al romper, cuando perdieron Finlandia, o sea, los suecos ya ni siquiera saben que Finlandia ha sido más Suecia que el sur de Suecia. Varios siglos era Finlandia una parte de Suecia, en cambio el sur de Suecia pertenecía a Dinamarca. Y entonces, al romper esto, olvidaron el pasado, ¿no? Trataron de resolver el problema, fue en la época de Napoleón, ¿no? Entonces expulsaron al rey y metieron a Bernadotte. Conocen la historia de Bernadotte. Bernadotte era un tipo que estaba a las órdenes de Napoleón en Dinamarca con 4 o 5 mil españoles, preparado para invadir Suecia y recuperar el sur de Suecia que ya se lo habían quitado, ¿no? Y de pronto a este tipo lo hacen rey de Suecia. Y lo hicieron rey de Suecia porque, como era cuñado de Napoleón, creían que iba a recuperar Finlandia. No, él se llevaba mal con Napoleón. El chollo sueco le permitió independizarse más, y lo que hizo fue ponerse de acuerdo con los rusos y dejarles que siguieran con Finlandia, y a él le dieron como compensación Noruega, donde tuvo la corona de Noruega, no unida a Suecia, sino como corona, ¿no? Y entonces todo esto supone un lavado de cerebro de Suecia total, en el cual se olvidan de que han sido un país guerrero, que han tenido hasta una colonia en el Caribe, ¿no? Y que eran un pueblo neutral y pacífico. Entonces, mientras los otros países entran en guerra, ellos son pacíficos y además tienen un chollo, que es otro de los temas con los que yo he trabajado, que yo he sido jefe de cultura en Ludvika. Entonces, Suecia ha vivido, la economía sueca está basada en que tiene un yacimiento enorme de hierro en toda Dalecarlia, que se extiende hasta una isla fuera de Estocolmo. La producción del hierro, también la del cobre en Falun, esto, el arte y la técnica de elaborar el hierro de buena calidad y exportarlo es lo que va produciendo la riqueza. Pero de esto tenemos que hablar, o sea, este es otro tema. O sea, yo he hecho viajes por el interior de Suecia que le llamo la hermenéutica del modelo sueco, para entender de dónde viene el florecimiento de Suecia. Pues de que descubren que tienen un chollo debajo del suelo que es una cantidad enorme de hierro que es exportable, y que aprenden además a destillarlo, a manejarlo. Esto se desarrolla la industria del acero, el Sandvik, y esto da una posición económica que, mientras que Europa se mete en 2 guerras, ellos son neutrales y venden hierro a los que están en guerra. Es decir, la guerra de los demás y la paz de ellos, teniendo algo que los guerreros necesitaban, esto fue un chollo. Y entonces, o sea, en Ludvika, donde yo era jefe de cultura, era un ayuntamiento minero donde hay una mina ya cerrada que se llama la mina alemana. Es decir, Alemania aprende desde 1909 somos pacíficos y no nos metemos en líos, que se peguen los otros, y cuando los otros estén peleando nosotros vamos y les vendemos a los dos. Entonces, claro, esto les pone a un nivel extraordinario, porque la Segunda Guerra Mundial destruyó muchísimo, en cambio de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahora les están diciendo, bueno, habría que ponerse en contra del Líbano, y entonces hay quien ha dicho hoy en el periódico, dice, bueno, ¿y por qué no nos pusimos contra de Hitler? Es la misma táctica, ¿no? O sea, hubo una manera de afrontar el internacionalismo muy útil. Entonces, por ejemplo, que mientras que lo alemán ha estado siempre un poco mal visto pues, en los países del tercer mundo, ¿no? Los llamados del tercer mundo, que son los que están los que van a estar en auge. Entonces, el Opus Dei es temible. En cambio,
los suecos con la Ericsson pueden entrar en cualquier sitio, siempre con los brazos abiertos. Es decir, los suecos siempre han sido bien recibidos porque han sabido que... Entonces, mi tesis es: la exportación más importante de los suecos ha sido la imagen. Hoy tuve que intervenir en el programa de esta mañana de radio, porque una señora diciendo que la Unión Europea tiene que racionalizar el uso del alcohol y tal. Yo llamo, pero usted qué sabe, si quien tiene el problema de alcohol son ustedes. Bueno, pues, o sea, Suecia es lo mejor. Y yo he notado cuando de pronto algún político dice, sí, Suecia es mejor que otros, cuando le dicen, oiga, pero esto está mal en Suecia, ¿qué contesta? Pero en otros países es peor. O sea, cuando Suecia no es muy bien, siempre es mejor que los otros, ¿no? O sea, se ha creado un autobombo, pero es un autobombo un poco colectivista. Yo he estudiado un poco el tema porque el hispano es individualista, pero es individualista de que yo. En cambio, los suecos es el colectivismo, o sea, cada uno de ellos se siente unido a la colectividad y entonces presume junto con ellos. Entonces, si alguien hace crítica dentro de esa colectividad, que es lo que hacen muchos inmigrantes, atreverse a hacer, esto está mal visto. No. O sea, en Suecia hay siempre que tener confianza. El tema de la confianza como concepto lo he tratado también, porque la palabra confianza en sueco es fabulosa. Dice tillit, que es capicúa, le da la vuelta, y el tillit consiste ha sido la base de Suecia, el siempre confiar en sus mandatarios. Son honrados, ha habido una confianza del pueblo hacia los dirigentes. Y es verdad que la corrupción en Suecia es mínima, a pesar de todo, ¿no? Si se compara con... O sea, eso hay que reconocerlo. Y entonces esta confianza hace que entonces sí, si sois buenecitos, os vamos a tratar... Entonces o sea, mi tesis doctoral, este es un añadido a la tesis doctoral. La tesis doctoral, que es un libro bastante gordo, ahí yo hablo de los problemas. El paternalismo, el esteticismo, el paternalismo ha sido la base de la mentalidad sueca. Es decir, el siempre confiar en que nuestros dirigentes no, que es el despotismo ilustrado. Bueno, muchas gracias, José Luis, porque ha sido muy interesante su conferencia sobre Suecia y sobre su vida como filósofo español en Suecia.